Universo PC, el universo de la tecnología PC. Hola a todos y bienvenidos a Universo PC. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo video. Hola, hoy vamos a analizar a fondo una historia que tiene todos los ingredientes de un regreso épico. Hablamos del nuevo procesador de Intel, el Core Ultra Series 3, nombre clave Panther Lake. Y con todos los informes que tenemos aquí, la pregunta es clara. ¿Es solo una actualización más en el calendario o de verdad estamos viendo un punto de quiebre para Intel? Es que esa pregunta va mucho más allá de la velocidad, mucho más. Lo que está sobre la mesa es la culminación de la estrategia más arriesgada de Intel en años, su famoso plan de 5 nodos en 4 años. Toca temas de geopolítica de soberanía del silicio y es la prueba de fuego para ver si la ingeniería de Intel aún puede, cambiar las reglas del juego. Panther Lake no es solo un chip, es toda una declaración de intenciones. Ok, vamos a desglosar esa declaración, porque la noticia de verdad, según todas las fuentes, no es tanto lo que hace, sino cómo está hecho. Todo gira en torno a este nuevo proceso de fabricación, el Intel 18A. Y se habla de dos innovaciones que rompen con una década de tecnología. Así es. A ver, la primera es un cambio de paradigma total a nivel del transistor. Por más de 10 años, toda la industria ha vivido con el transistor FinFET. Era una puerta que controlaba la electricidad rodeando un canal de silicio, pero solo por 3 lados. Y funcionaba, claro, pero a estas escalas tan pequeñas, era como un grifo que goteaba. Siempre había fugas de corriente, se perdía eficiencia, la física estaba llegando a su límite. Y ahí es donde entra esta primera gran apuesta, ¿no? El RibbonFET. Justo, RibbonFET. Que, para que se entienda, es la versión de Intel de una arquitectura llamada Gate All Around, o GA. La idea es, en realidad, brillante por lo simple. En lugar de una aleta de silicio, ahora tienes múltiples nanocintas, una encima de la otra. Y la clave es que la puerta de control ya no las rodea por 3 lados, las envuelve por completo, por los 4. Leí una analogía en un análisis, a ver si la entendí bien. Es como pasar de una abrazadera que sujeta una viga por 3 lados a una que la envuelve por completo. Supongo que eso da un control casi absoluto, 0 fugas. Bueno, 0 es una palabra muy fuerte en física, pero sí, se acerca bastante. El control es muchísimo mayor. Y lo más importante, al poder apilar esas cintas verticalmente, obtienes más potencia en el mismo espacio horizontal. Para quien usa el portátil, esto se traduce en algo muy concreto. Los núcleos de Panther Lake llegan a 5.1 GHz en equipos superdelgados, algo que con FinFET habría sido un horno. Entendido lo de RibbonFET, una puerta mejorada, más eficiente. Pero lo que de verdad me cuesta visualizar es lo segundo, PowerVia. ¿Me estás diciendo que lograron separar los cables de datos y los de energía en 2 pisos diferentes dentro del chip? Suena a ciencia ficción. ¿Cómo es posible hacer eso a escala nanométrica sin que todo termine en un cortocircuito gigante? Suena a ciencia ficción porque hasta hace muy poco lo era. PowerVia es posiblemente un salto de ingeniería aún más grande que RibbonFET. Imagina que por 50 años, las finísimas líneas que llevan energía y las que llevan datos han estado peleando por el mismo espacio, en la cara frontal del chip, un embotellamiento caótico. Lo que Intel hizo fue, literalmente, mover toda la red de energía a la parte de atrás de la oblea de silicio. Es como si construyeran una ciudad con un metro subterráneo solo para la energía, dejando las calles de la superficie despejadas, limpias, solo para el tráfico de datos. Una autopista de 2 niveles. Dentro de un microprocesador. ¡Wow! ¿Y el beneficio de despejar ese tráfico es real? ¿Se puede medir? Porque en teoría suena increíble, pero en la práctica, de voltaje. Para la gente que nos escucha, eso significa menos energía desperdiciada, o sea, más batería. También mencionan un 30% de mejora en la densidad lógica. Al liberar espacio, caben más transistores. Y quizá lo más importante, un aumento del 6% en la frecuencia con el mismo consumo. No es un pasito, es una reorganización total de la anatomía del chip. Y toda esta proeza se usa para dar vida a una arquitectura que también es nueva. Ya no es una sola pieza de silicio.
Es más como un Lego, un mosaico. Háblame de eso, de los tiles. Exacto. Es una arquitectura desarraigada. La idea es que no tienes por qué fabricar todo el procesador con la tecnología más cara y puntera. Solo usas el proceso 18A para lo que de verdad lo necesita, el Compute Tile. Este es el cerebro, donde están los nuevos núcleos de alto rendimiento, los Cougar Cove, y los de eficiencia, los Darkmont. Pero ahí hay un detalle que me llamó la atención. En generaciones pasadas, los núcleos de bajísimo consumo estaban en otra parte. Ahora los metieron dentro de este tile principal. ¿Por qué es tan importante ese cambio? Porque cambia por completo la gestión de energía. Al tener esos 4 núcleos de muy bajo consumo, los LP E-cores, en la misma pieza de silicio que los núcleos grandes, el procesador puede hacer algo que antes era muy ineficiente: apagar por completo los núcleos grandes y los medianos, y funcionar solo con esa diminuta isla de bajo consumo. O sea que para tareas como ver un video en streaming o contestar correos, el procesador estaría usando una fracción de su potencia total. Estamos hablando de que, por fin, un portátil con Windows podría competir con la legendaria duración de batería de un MacBook Air. Ese es el objetivo. Ese es exactamente el objetivo. Y esta arquitectura es el camino para intentar lograrlo. Ahora, el siguiente tile, el de gráficos, ahí es donde la historia se pone de verdad interesante. Espera un momento, porque aquí leí algo que me parece increíble. El tile gráfico, que es como el componente estrella de Panther Lake, en los modelos de gama alta no lo fabrica Intel, lo fabrica TSMC, su mayor rival. ¿Eso es una señal de debilidad o una jugada maestra? Es una pregunta excelente y la respuesta es probablemente un poco de ambas. Es admitir, de forma implícita, que para ese componente específico, en este momento, el nodo N3E de TSMC ofrecía el mejor balance. Pero también es una jugada increíblemente pragmática. La estrategia de Intel es usar la mejor herramienta para cada trabajo, aunque esa herramienta la tenga tu competidor. El objetivo final es entregar el mejor producto, y si para eso tienen que, digamos, tragarse el orgullo y pagarle a TSMC, lo hacen. En los modelos base sí usan su propio proceso, Intel 3. Es un enfoque muy flexible. Fascinante. Y queda un último tile, el de la conectividad. Sí, el Platform Controller Tile, o PCT, maneja todo lo demás. Thunderbolt 5, Wi-Fi 7 y, de nuevo, pragmatismo puro. Está fabricado en un nodo N6 de TSMC, que es más antiguo, más barato y súper fiable. Separarlo es una genialidad. En 2 años, si sale Wi-Fi 8, no tienen que rediseñar todo el procesador. Solo actualizan este pequeño tile. Es un diseño modular preparado para el futuro. Profundicemos en esa GPU, la que en los modelos top se llama Arc B390. Los informes insisten en que este es el elemento más disruptivo de todo el chip, y los números que citan son muy audaces. Son más que audaces, son casi increíbles. Honestamente, cuando vi los primeros benchmarks filtrados, pensé que era un error. Llevo analizando hardware 15 años y nunca había visto un salto generacional tan grande en gráficos integrados. El ejemplo que usan todos es Cyberpunk 2077, un juego famosamente exigente. A 1080p, gráficos en alto y usando la tecnología de escalado XSS, la Arc B390 logra una media de 73 fotogramas por segundo. ¿73? Pero el número solo no dice mucho. ¿Cómo se compara con lo mejor que tenía la competencia? Ahí es donde te das cuenta de la magnitud. La mejor GPU integrada de AMD en el momento de lanzamiento, la Radeon 890M, en las mismas condiciones, apenas llega a los 38 fotogramas por segundo. ¿38? Sí, es casi el doble de rendimiento, un 80% más. En otro juego, F125 supera los 100 FPS. Es un rendimiento que hasta ayer era exclusivo de tarjetas gráficas dedicadas. Un 80%. Esa es una cifra que suena a puro marketing. ¿Estamos seguros de que estas pruebas no fueron en un escenario ideal elegido por Intel para lucirse? ¿Qué pasa en otros juegos o sin ese escalado XSS? Esa es la dosis de escepticismo necesaria, claro. Es verdad que el rendimiento es máximo con XSS. Sin esa tecnología la ventaja se reduce, aunque sigue siendo muy grande. Y sí, el objetivo de Intel es clarísimo: hacer que las tarjetas dedicadas de gama baja como una RTX 350 o 450 de portátil sean completamente irrelevantes.
Quieren que la gente ya no tenga que elegir entre un portátil fino y ligero o uno con buenos gráficos. Quieren ofrecer ambos en el mismo paquete. Pero siempre hay una letra pequeña, un pero. ¿Cuál es el de Panther Lake? El de siempre con las GPUs de Intel. El software. Los controladores. La nueva tecnología de generación de fotogramas, por ejemplo, promete duplicar los FPS. Pero en las pruebas iniciales con juegos como Assassin's Creed Shadows, se veían artefactos visuales, había latencia. El hardware es una maravilla, pero necesita que el software esté a la altura, y la historia nos dice que a Intel le cuesta llegar pulido el día 1. Hablemos de la recepción. Tenemos el hardware por un lado, el software por otro. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad técnica, los que viven de analizar esto? Es una mezcla fascinante. Por un lado, tienes medios como Digital Foundry, que no se anduvieron con rodeos y lo declararon el ganador absoluto del CES 2026. Dicen que redefine lo que se puede esperar de un portátil delgado. ¿Y en el mundo de los youtubers, que a veces se fijan más en la experiencia de uso? Pues mira, Dave2D se obsesionó con la ansiedad por la batería. Su análisis se centra en si esa isla de bajo consumo por fin permitirá a Windows competir con la eficiencia de los MacBooks. Por otro lado, Gamers Nexus, que son súper rigurosos, aplauden la proeza de fabricación, pero mantienen el escepticismo. Recuerdan el lanzamiento desastroso de los drivers de las tarjetas ARC. Su mensaje es, créanlo cuando lo vean funcionando estable. Y también hay un sector del público que parece sentirse un poco abandonado, ¿no? Totalmente. Canales como Hardware Unboxed le han puesto voz a los usuarios de PC de escritorio, que sienten que Intel ha puesto toda la carne en el asador en los portátiles, dejándolos a ellos un poco de lado. Y si te metes en foros como Reddit, la conversación es aún más visceral. Hay dos temas que se repiten sin parar. Primero, una desconfianza casi patológica en los drivers del día de lanzamiento. Y segundo, una frustración enorme con el precio. Entiendo perfectamente esa frustración. Pagar $1,500 o $2,000 por un portátil de última generación y en la práctica convertirte en un beta tester de los drivers. Es un trago amargo. Exactamente. El sentimiento general es, la tecnología es increíble, pero no a este precio, y no con estos posibles dolores de cabeza. Bien, hemos visto la maravilla técnica y la fría recepción del mercado. Si ponemos todo en la balanza, ¿cómo queda el resultado? ¿Cuáles son los verdaderos pros y los contras? A ver, resumiendo todos estos informes, los pros son muy potentes. Primero, liderazgo gráfico indiscutible. La GPU ARC B390 redefine su categoría. Segundo, la soberanía de manufactura. El éxito de 18A es una victoria estratégica para Intel y para la industria de Estados Unidos. Tercero, una promesa real de eficiencia energética. Y por último, algo que se menciona poco pero es clave. Un soporte excelente en Linux desde el día 1, algo que los desarrolladores valoran muchísimo. Suena muy bien. Ahora, el golpe de realidad. Los contras. El primero y más grande, el precio. Es prohibitivo. Limita esta tecnología a un nicho de entusiastas con mucho dinero. Segundo, la madurez del software. Los drivers y las nuevas tecnologías necesitan tiempo. Tercero, la disponibilidad. Parece que la producción inicial será muy limitada, así que los modelos más potentes serán difíciles de encontrar. Y finalmente, un punto interesante, el rendimiento de la CPU, que, es bueno, pero el salto en potencia de un solo núcleo es modesto, casi incremental si lo comparas con la revolución de los gráficos. Entonces, para concluir, parece claro que Panther Lake es el lanzamiento más importante de Intel en una década. Es una prueba de vida que demuestra que su músculo de ingeniería sigue ahí. Técnicamente, por todo lo que hemos visto, cumple sus promesas. Cumple, y con creces. Es una maravilla de la ingeniería sin duda, pero la pregunta que queda en el aire, la que va a determinar su legado, es si logrará ser un triunfo comercial o se quedará como una pieza de museo tecnológico. Su destino se juega en dos canchas. La velocidad con la que Intel arregle los drivers y, más importante, que esta tecnología baje de las nubes y aterrice en precios más accesibles, por debajo de esa barrera de los $1,200. Las bases para la siguiente batalla con Nova Lake y el nodo 14A ya están puestas. Pero la guerra de hoy se libra en las tiendas. Y para cerrar, me quedo con una reflexión de una de las fuentes.
El análisis termina diciendo que el felino ha despertado y tiene garras. La pregunta que nos deja es, ¿está cazando para recuperar su antiguo territorio o simplemente está mostrando los dientes antes de una posible retirada estratégica?